si es que en la verdad en materia penal no se justifica para evitar condenar a un inocente. Mi petitorio, señor presidente, es que se revoque la resolución que declara infundadas las excepciones de improcedencia de acción en lo que respecta a los delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento personal y prevaricato. En cuanto se refiere al primero, básicamente el artículo 317 señala el que comete este delito uno o más personas que forman parte de una organización destinada a cometer delitos. La estructura que se plantea literalmente es de cometer delitos, es plural, no es singular. Y esto no es gratuito, señor presidente. Esto es basado en que se quiere diferenciar lo que es una asociación ilícita y lo que es una codelincuencia. Esto está señalado en el pleno, en el acuerdo plenario 4/2006/CJ116, en donde delimitan el concepto de lo que es asociación ilícita para delinquir y lo que es codelincuencia. El primero tiene las características básicas de la organización y permanencia. El segundo es eventual. Pero dicho esto, quizás a ustedes no les cause ninguna convicción, si es que no nos vamos al caso en sí. Esto se trata de una red, presunta red, porque está en juicio todavía en otro juzgado, de nombre Orellana. Si bien es cierto, podría existir ahí una red en donde las probabilidades de que esto sea falso son pocas, también es cierto de que esta red se vale de terceras personas para cometer ilícitos. La pregunta es, ¿esos terceros a los cuales la red va a para cometer sus ilícitos penales es parte de la red o son terceros eventuales que la red utiliza precisamente para cometer sus delitos? Eso es lo que no se ha analizado en la resolución emitida por el juez de garantías. Es un juez de garantías en el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, no se vislumbra de sus considerandos esa función, dado que señala en el artículo 4.1, dice que para así lograr los integrantes de la agrupación, para que logren la posesión propiedad de bienes inmuebles o de las cooperativas COPES. Bueno, esa es un error seguramente esto de copiar y pegar que mucho sucede. Y el juez ha citado otra cosa. Mi patrocinado no tiene nada que ver con inmuebles ni cooperativas. Asimismo señala en su artículo, que es lo sustancial, en su artículo 4.5, dice, la excepción planteada en cuanto a asociación ilícita tiene por objeto determinar la adecuada subsunción de los hechos atribuidos a los tipos penales impuestos. Jamás he pedido eso, jamás he sustentado eso, porque eso está proscrito ya por una casación emitida por la Sala Penal Suprema. No hago ninguna referencia, como se habrá dicho, a los indicios que se hayan podido conseguir dentro del proceso de la investigación preparatoria por parte del Ministerio Público. Lo que yo sustento y digo básicamente es esto. La norma señala de que se debe cometer delitos, plural. ¿Por qué dice cometer delitos? Gratuitamente no. Para diferenciar la permanencia que tiene una sanción ilícita y la eventualidad de una autoría inmediata o de una coautoría o complicidad, si fuera el caso. Eso es el fin por el cual se puso el cometer delitos, para diferenciarlos. Y dentro de la elucubración que hace el señor juez no me dice si es que mi patrocinado está dentro de la red, como miembro de la red, que se dedicó a obtener inmuebles y otras cosas, o simplemente fue un instrumento de esa red, eventualmente, para conseguir la liberación de un amigo de ellos, como es el señor Guillermo Alarcón, presidente de Alianza Lima. No nos dice nada. Y yo digo, el fundamento que se debería sostener, que es lo que yo pido en mi propuesta de excepción, es si cometer delitos es lo que es si se cumple o no ese presupuesto penal. Veamos por qué. Dentro de la imputación fiscal solamente se me señala dos hechos a mi patrocinado. El haber dado una sentencia en un proceso de habeas corpus y el haber dado un auto omisorio. Señores, en el auto omisorio no hay nada más que decir. Un auto omisorio por el principio de proacción en un proceso constitucional se debe admitir. Ningún juez penal constitucional está procesado o condenado
por haber hecho un acto omisorio de un presunto líder criminal. Entonces, pues, el señor Fujimori, que está condenado, cuando él pone sus habeas corpus, inmediatamente ese juez que admite ese habeas corpus deberían condenarlo, porque el señor ya está juzgado, es un criminal, y por lo tanto, este señor está cometiendo delitos. ¿Dónde se ha visto eso? El otro hecho que imputa, que sospecha el señor representante del Ministerio Público es sobre la sentencia. Y la sentencia en el expediente 224-2013 es un solo hecho, en cuanto se refiere al encubrimiento personal. Este presunto delito que se le adjudica a mi patrocinado está señalado en el artículo 404 del Código Penal. Y aquí, señor presidente, yo me voy a una cuestión racional. ¿Qué es lo que se buscó, como le he señalado anteriormente con la sentencia del habeas corpus? ¿Qué es lo que se buscó? Se ha podido buscar tres cosas. Primero, el libre tránsito del señor Guillermo Alarcón. Segundo, la fuga del país. Y tercero, de que su juicio penal se anule. En cuanto al primero, en función del artículo 17 del Código Penal que señala de que la tentativa impune no constituye delito, digo pues, en el primer óbice, el libre tránsito. El señor Guillermo Alarcón estaba libre. ¿Qué objeto tenía levantar la orden de captura si ese señor estaba libre? Hay una impropiedad del objeto. No se puede decir de que logro su libertad de alguien que está libre, porque ese señor se mantuvo libre y es más, obtuvo una sentencia suspendida de 4 años. La fuga del país. Si es que se quería favorecer a este señor, entonces este se hubiera ido del país. ¿Pero cómo se puede ir del país? Pues las órdenes de detenciones las órdenes que emanan de un proceso penal pueden ser de detención, puede ser de impedimento de salida del país. Mi patrocinado no emitió ninguna orden que levante el impedimento de salida del país. Por lo tanto, acá se genera una ineficacia del medio empleado. No existió. Y por último, en lo que podría generarse alguna discusión en anular el juicio penal que tenía el señor Guillermo Alarcón y 3 integrantes más. Aquí existe, señor, si bien es cierto, se emitió la resolución, se comunicó al juzgado penal, en 4 días hábiles, mi mismo patrocinado se arrepintió voluntariamente, por lo que se generó una ineficacia del medio empleado. Y aquí quiero ser claro, señor presidente, fíjese usted, el encubrimiento puede ser personal o puede ser real. Si mi patrocinado quiso sustraer al señor Guillermo Alarcón de la investigación penal que tenía, entonces, ¿cómo es posible que éste se haya arrepentido 4 días antes? ¿Dónde está la situación para que se genere la verdadera sustracción? El señor juez penal de garantía supremo nos dice lo siguiente. Oiga usted, el delito se consumó cuando el procesado Palomino Morales emitió la sentencia. Punto. No dice más. No me dice por qué. Eso es lo que está en discusión. Lo que me está diciendo el juez supremo penal es que el delito de encubrimiento personal no tiene iter criminis. Es un delito de realización inmediata, lo comprendo. Pero sí tiene iter criminis. Sí lo tiene, como cualquier otro delito. Sustancialmente, si yo me pregunto, soy un juez civil y emito una resolución en ese fallo, digo, libero a Juan Pérez y lo mando al juzgado, ¿acaso ahí no hay una inapropiedad del medio empleado? ¿Acaso el juez penal en una sentencia civil la va a leer y lo va a liberar? Por supuesto que no. El medio empleado es obsoleto. Entonces sí hay iter criminis y hay un resultado. En base a ello es lo que se debió sustanciar. El juez penal supremo, señor presidente, nos dice, se emitió la sentencia irregular. Además de ello, el desistimiento voluntario por parte de la gente no fue tal, dado que la Procuraduría puso el recurso de nulidad. Está establecido en la doctrina de que el arrepentimiento, cuando no media coacción o fuerza, es un arrepentimiento. Si yo estoy ahorcando a una persona y la estoy para matar, y en ella esa persona me dice, por favor no lo hagas, me lo pide, yo lo dejo de hacer, ahí hay un arrepentimiento eficaz porque no logré su muerte, y ella me lo pidió, pero ese pedimento
no resulta un constreñimiento basado en la fuerza, ni en el miedo, porque yo tengo la posibilidad de matarla o no. Eso es lo que no analiza el señor juez, y me dice simplemente, oiga usted, por último, si es que el procurador lo solicitó. A ver, señor abogado, ya el tiempo que se le había concedido ya ha vencido en exceso, y por otro lado le hacemos recordar con todo respeto que una excepción de improcedencia de acción, igual que la antigua excepción de naturaleza de acción, tendría que estar, digamos, sustentada en que el hecho no es típico o que el hecho no es justiciable penalmente. Alguna excusa absolutoria, prescripción, amnistía, indulto, qué sé yo, todos aquellos donde el Estado en cierto modo renuncia a la acción penal por temas de política criminal. Entonces, porque si usted nos va al tema de, digamos, de fondo, pues entonces estaríamos discutiendo ya un recurso de nulidad o un recurso de apelación eventualmente. Entonces, por favor, sí, digamos, orientar su intervención en esos términos. Muy bien, señor juez supremo. Entonces, recalco, en lo que respecta a la excepción de improcedencia sobre encubrimiento, establezco de que sí existió el cumplimiento del artículo 17 del Código Penal. ¿Basado en qué? En la impropiedad y en la ineficacia del medio empleado. Esto genera que no se cumplió, no se consumó el delito, y el verbo sustraer por parte del señor Guillermo Alarcón no se efectivizó. Y lo que es más, como me respecta a mi derecho a objetar los considerandos de la sala que vienen a apelación a su ilustre sala, perdón, del juzgado, es en cuanto y en tanto no se me ha formulado una verdadera motivación de los extremos en que yo he solicitado. Pasemos al último, señor, atendiendo a que el tiempo está medido. Lo que respecta a lo que es la excepción sobre el delito de prevaricato. En esto, señor juez supremo, tenemos de que es totalmente visible, tangible y propio de una lucubración menor. ¿Por qué digo esto? El señor fiscal dice de que mi patrocinado ha infringido un principio legal contenido en el Código Procesal Civil, el principio de congruencia, en su versión, no ir más allá del petitorio. ¿Por qué? Porque dice que liberó a 3 personas más que no fueron demandantes en el proceso constitucional. Como no fueron demandantes, liberó a 3 personas más, infringió el principio de congruencia en su versión non plus ultra. Muy bien. Yo le digo, ¿ese principio existe en el Código Procesal Civil? Sí. Hay excepciones, pero por supuesto. Señor, ¿quién no conoce en el procedimiento administrativo de que hay un pronunciamiento extra petita? Cuando uno pide la nulidad de una resolución, inmediatamente, si no le he pedido, el juez dicta la medida en la cual la autoridad administrativa debe superponerse y dictar determinadas cosas que puedan contribuir a ese pedido. ¿Quién no conoce en el proceso laboral de que existe la plus petita? Donde si yo aritméticamente he fallado o por el contrario no he pedido bien la norma, el juez puede darme más de lo solicitado. ¿Quién no conoce en el proceso constitucional que existe el principio de elasticidad mediante el cual las partes el juez puede involucrar a terceros no demandantes en su sentencia? Eso se ha visto en el caso Nadine. En el caso Nadine, el juez superior señala de que su mamá, señora madre, su hermano, que no habían sido demandantes en ese caso penal de habeas corpus, los involucra. Y yo me pregunto, ¿ese juez superior se encuentra procesado? No tendría por qué estarlo, porque el Código Procesal Constitucional señala de que sí es posible incrementar en el principio de lesividad a terceros no demandantes. Pero ¿a dónde voy yo? Que es la cuestión más importante de este caso, en que acá no existe supletoriedad, señor presidente. No existe, porque el Código Procesal Constitucional señala de que el principio de elasticidad está sobre el principio de congruencia. Eso, la lucha entre los principios como mandato de optimización está elucubrado por Working, por Alexis, donde a diferencia de Kelsey, que prevenía de que en conflicto de normas se debería precisar en la jerarquía, especialidad o temporalidad de una norma,
La ponderación comenzó a actuar entre los principios constitucionales y ahí se comenzó a dilucidar lo que era la proporcionalidad, la razonabilidad o la necesidad como elementos indispensables para determinar cuál principio se aplica. Aquí no hay una lucha de principios, porque la misma norma constitucional dice que el principio de lesividad es superior al principio de congruencia. Y eso está establecido en la norma constitucional. Y es la base, porque el proceso constitucional lucha contra el poder. Si el poder, el juez constitucional no tiene límites para no controlar el poder, esto se hace ilusorio. Segundo punto. Si es que existiera, que no existe, no existe, si es que existiera un conflicto de leyes o un vacío legal, entonces la misma norma, el Código Procesal Constitucional señala, oiga, señor juez, si usted tiene un vacío o una deficiencia, recurra al mismo Código Procesal del que está usted sustanciando. ¿Qué caso es este? Este es un caso penal. ¿A dónde se recurre supletoriamente? Al Código Procesal Penal. No se puede recurrir al Código Procesal Civil, porque este es un caso de habeas corpus, donde se ven cuestiones penales. Doble error. Entonces, por uno, hay un principio aplicable, y segundo, no hay deficiencia. Pero suponiendo que hubiera deficiencia, se hubiera aplicado lo que ya he señalado, en la que se determina el conflicto de principios constitucionales. Como se verá aquí, señor presidente, y muy respetuosamente, lo que yo pido es que en este delito de precato no existe el tipo penal. Muy claro lo dice, el resquebrajamiento de una norma. El Código Procesal Constitucional no existe la norma del principio de congruencia del non plus ultra. Muy por el contrario, se le anima al juez constitucional a que en determinado estado de situación de cosas constitucionales admita a terceros no demandantes. Y si eso existe, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, acepto. Mi patrocinado dio una resolución mala. Debería ser castigado, sí, pero es disciplinariamente castigado. Él ha sido destituido como juez con una resolución del Consejo Nacional. Ese es el límite, no hay más. Por último, señor juez supremo, quiero manifestar de que en la resolución que es materia de agravio se señala nuevos hechos. O sea, ni siquiera se dice lo que yo fundamenté, sino me dice el juez supremo, muy respetuosamente me dice de que aparte de lo que ha dicho el señor fiscal, usted ha hecho una falta de motivación. Me pone otro hecho que nadie se ha advertido acá. Y como usted ha dicho, señor Duberlín, que hace poco le escuché en una conferencia, el juez sustituye al fiscal de mala forma en un proceso en donde las partes tienen igualdad. En este caso, como ya lo he manifestado, señor presidente, y concluye así, la excepción se basa en que se ha transgredido la tipicidad en dos de ellos, y en el tercero hay un arrepentimiento eficaz que genera la inimputabilidad. Muchas gracias. ¿El señor fiscal va a replicar? Sí, señor, gracias. Tiene la palabra. Bien, señor, sobre el tema del delito de asociación ilícita para delinquir, hay una incorrecta apreciación de parte de la defensa. La página 2 de su escrito de interposición, folio 119, incluso lo subraya, ¿no? Dice, destinada a cometer delitos. Entonces no se dice porque no está en la norma que el sentido, la connotación conceptual del delito sea que haya cometido o que esté cometiendo varios delitos, sino que está hablando de una teleología, ¿no? O sea, que la intención de las partes sea, de las partes que integran la asociación, sea cometer varios delitos. Entonces, en primer lugar, no se está verificando matemáticamente que haya varios delitos, sino que solamente eso es parte de la intención. Y por una de las características de una asociación ilícita, la que es la división de roles, eso no quiere decir que varias o todas las partes de la asociación tengan que cometer varios delitos, ¿no? O sea,
Lo que interesa es que la asociación creada esté destinada a cometer varios delitos. Entonces, por lo tanto, podría caber la posibilidad de que cada uno de los integrantes cometa un delito, pero si están organizados con los requisitos típicos de este delito, entonces se estaría cometiendo el tipo correspondiente. Entonces no es cierto pues que si no hay ya verificadas en la práctica varios delitos o si todos no son autores de varios delitos, no se da el tema de la asociación ilícita para delinquir. Se ha introducido un argumento que no está previsto en la apelación y esto es de la eventual instrumentalización, o sea, el supuesto, la hipótesis según la cual podría ser que tal vez, a lo mejor, el señor apelante no sea parte de la asociación ilícita para delinquir, sino que haya sido usado por ella, no está en la apelación, ¿no? Esa hipótesis no se maneja. La única que se maneja en la apelación es que en todo caso eso sería una codelincuencia, ¿no? Una coautoría, pero no esta hipótesis que acabo de señalar. Por otro lado, en el segundo tipo penal, el de encubrimiento, creo que hay una noción de sustracción como huida, ¿no? O sea, sustraer es permitir que huya o, no sé, tal vez incluso hasta secuestrar al procesado para que ya no esté en el lugar donde se está haciendo su proceso. Y eso obviamente no es de recibo. Aquí la sustracción se entiende como hacer desaparecer la persecución penal, el proceso penal instaurado. Y en efecto, la sentencia emitida por el procesado anuló el procesamiento que se estaba haciendo sobre el beneficiado. Esa es la sustracción. Ahora, que luego de esto se haya anulado esta sustracción, por diversas razones, eso no hace que el hecho se retrotraiga para hacer una tentativa. Esto sería equivalente pues a decir que en el caso de un robo, el hecho de que se devuelva lo robado quiere decir que ya no ha habido robo y todos sabemos eso sencillamente no es cierto. Todo lo contrario, podríamos decir que si el delincuente devuelve lo robado está admitiendo que ha hecho una sustracción ilegal. Entonces, el haber colocado, digamos, que se hayan anulado o dejado sin efecto las consecuencias del delito en un momento posterior, no hace que esto sea para nada una tentativa. Sobre el tema del principio de congruencia, considera el Ministerio Público un error de apreciación, es que no esté previsto en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Constitucional de manera expresa, no quiere decir que no exista en el proceso constitucional, no quiere decir que no sea aplicable. Recordemos que la máxima ne procedat iudex ex officio, que nunca procede el juez de oficio, o sea, el juez siempre protege derechos y toma decisiones a pedido de alguien, es un principio general del derecho procesal, es una cosa transversal que marca a toda actividad jurisdiccional. Y de lo contrario, pues no habría ninguna distinción entre juez y parte, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe tomar en cuenta. Ahora, sobre el principio de elasticidad y sobre la parte final de la argumentación del señor abogado, el Ministerio Público tiene que decir que no se ha sustentado ni en los argumentos de defensa, ni en la interposición de la excepción, ni en la apelación, y tampoco en esta intervención oral, ¿por qué sí en este caso sería aplicable el principio de elasticidad? Entonces, simplemente hay una argumentación negativa, una argumentación en vacío, ¿no? O sea, como según la tesis de la defensa no existe el principio de congruencia en el derecho procesal constitucional, entonces eso quiere decir que necesariamente, por descarte, la reacción o la actitud del procesado ha sido la correcta. Y esto, pues, sencillamente no es de recibo tampoco. Sobre el tema de ir en supletoriedad al ordenamiento procesal penal, eso tampoco es atendible,
toda vez que la supletoriedad está establecida expresamente. De hecho, la apelación señala el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, la primera disposición final y transitoria del Código Procesal Civil también establecen supletoriedad. Entonces, no es que uno busca supletoriedad en la norma que más le gusta, y hay que hacer presente al señor abogado que el habeas corpus no es materia penal, el habeas corpus es derecho procesal constitucional, no es ya un proceso penal o un subproceso penal, es un proceso constitucional, tiene otra naturaleza jurídica. Y por último, no deja de ser seguro de advertencia a los señores jueces supremos, todos estos argumentos son argumentos de una teoría del caso distinta de parte de la defensa, es decir, la defensa sostiene que las cosas no habrían pasado como es la imputación penal, sino de otra manera. Y esto, como todos sabemos, no es pues materia de una excepción de improcedencia de acción, esto ya tiene que verse en el fondo de la causa. Por estas razones, el Ministerio Público solicita se declare infundada la apelación y se confirme la resolución venida en grado. ¿Una dúplica? Rápidamente, señor juez supremo y miembros integrantes de esta Sala Suprema, en lo que respecta al delito de asociación ilícita para delinquir, lo que yo hice es jalar el pleno jurisdiccional y diferenciar lo que es el elemento permanente al elemento eventual. Yo no digo que no hay red criminal puede haber en Orellana, existe, pero con mi patrocinado no existió una relación de estabilidad, no existió ni una permanencia, existió una eventualidad para hacer un hecho punible, y eso no es asociación ilícita. Con lo respecta al encubrimiento, pues sería bueno que el señor lea a los doctrinarios Feuerbach, Lisch, en la famosa teoría del puente de plata. ¿Qué nos dice? Del puente de oro. ¿Qué nos dice? De que incluso al que realizó del todo el delito, a condición de que voluntariamente se abstenga de lesionar el bien jurídicamente protegido o impida eficazmente su lesión. ¿Qué quiere decir esto? De que la tentativa es impune cuando voluntariamente uno busca que no se cumpla el resultado. Para eso está la ley. Eso dice el artículo 17 de nuestro Código Penal. Yo no busco el resultado, voluntariamente me constriño a hacerlo, pues tiene que tener un derecho premiado, porque eso es lo que la ley quiere, es que no se cometan delitos. Y por último, en lo que respecta al prevaricato, la norma es típica, dice texto expreso y claro de la ley. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde está lo claro? Acá hay una discusión, hay una total duda de que si un principio de congruencia, un principio que no es una regla, que tenga un antecedente y una consecuencia, un principio constitucional puede ser materia de un juicio de prevaricato. Dios mío, si eso es así, entonces muchos jueces van a ser castigados, porque simplemente no van a ser castigados disciplinariamente por aplicar mal la norma como lo que se estila, sino penalmente, porque aplicar un proceso constitucional es una base de subsunción que nos dan por medio de la ponderación. Y por último, decir de que el principio constitucional de lesividad no es preferente al de congruencia. No he dicho que no es el congruente. Uno no debe obtener más de lo que pide, es la regla general. Pero en determinados procesos, eso no funciona. Señor representante del Ministerio Público, con mucho respeto, yo no voy a enjuiciar penalmente a los jueces laborales, porque me están dando más allá de lo que se pide. Eso está autorizado en la norma. A los jueces administrativos, porque están dando más extra petita, como es que sucede en los procesos constitucionales. Entonces que todos ellos vengan acá, que sean pasibles de juzgamiento, porque igual razón, igual derecho. Y así como usted, señor presidente de esta honorable sala, Duberlí, dijo de que los señores jueces no deben sustituir a los señores fiscales en la defensa, pido solamente y encarecidamente que no se haga lo mismo que se ha hecho con el señor de primera instancia, que es un juez de garantía supremo, que ha suplido en su resolución un razonamiento que no tuvo el señor representante del Ministerio Público, y lo que es peor, aumentó hechos. Me puso que la motivación era un hecho que el fiscal estaba generando como delito, y no es cierto. Ante eso, yo pido justicia. Como hace mucho tiempo Diógenes quiso con esa lamparita ver la verdad, solamente estoy pidiendo y estoy dando a ustedes, señores jueces supremos, un atisbo de luz para que puedan ver mi verdad. Es todo. Duplica. Sí, doctor. Solamente si ha habido un segundo, en que el señor Alarcón no tuvo un proceso penal, ya el hecho está consumado.
no ha sido tentativa. Y así ha sucedido, señor. Nada más. Bien. Entonces, siendo las 14 horas y 50 minutos, la causa queda al voto y se notificará oportunamente.